Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Moisés Rodrigo Vargas Chávez del grupo 5MM2 de Electrónica 2. En esta ocasión voy a presentar el video que corresponde a la presentación del proyecto del tercer parcial. En este caso voy a presentar mi proyecto que es un electroencefalógrafo. Bien, como tal, para comenzar a describir las etapas de este proyecto, voy a proceder a explicar brevemente qué es un electroencefalógrafo, perdón. Como tal, propiamente el estudio que realiza este equipo es el electroencefalograma, que es una prueba la cual permite detectar, medir y propiamente graficar o desplegar en una interfaz la información que corresponde a la actividad eléctrica del cerebro. Esta información es obtenida mediante electrodos, que son discos metálicos, los cuales están fijados sobre el cuero cabelludo, y de esta manera logran captar y censar propiamente la información de la propiamente conexión entre las neuronas, lo cual genera pues impulsos para poder comunicar y como tal distribuir la información dentro del cerebro propiamente y bueno, posteriormente distribuirla hacia el resto del cuerpo. Como tal, este equipo, o como tal, este dispositivo, aparte de mostrar y desplegar dicha información, permite, estudiar y como tal corroborar diagnósticos o poder dar diagnósticos a ciertos padecimientos fisiológicos que estén asociados a enfermedades propiamente del sistema nervioso. Bien, ahora, como tal, un electroencefalógrafo es un equipo bastante complejo que en este caso nosotros, mediante los conocimientos que hemos adquirido propiamente a lo largo de la unidad respecto al amplificador operacional y sus diversas aplicaciones y diversas modalidades de conexión, pudimos replicar eh, propiamente las etapas o algunas de las etapas de las que consta este equipo para poder nosotros amplificar, obtener y visualizar y desplegar la información obtenida de un un estudio de encefalografía, que como tal obtuvimos, gracias a la página de Fisionet y otra página la cual nos permitió descargar una base de datos más reciente. Bueno, como tal, en la pantalla estamos visualizando en nuestro simulador, en el cual, vamos a poder nosotros como tal, simular el funcionamiento de este equipo. Como tal, bueno, primeramente voy a describir la primera etapa que corresponde al electroencefalógrafo, que es la adquisición propiamente de la señal. Si bien en este caso en el simulador no tenemos la, por así decirlo, la conexión o la necesidad de emplear electrodos para conectar a un simulador de circuito paciente para obtener las señales. Podemos ver que en esta parte, que está en rojo, tenemos una punta de generadora de señal de audio propiamente. Voy a explicar más adelante cómo es que obtuvimos la señal y la pudimos procesar para poder importarla propiamente a nuestro simulador que es Proteus. Voy a proceder a compartir la pantalla de mi navegador. Bien, como tal, yo consulté la página de Fisionet para poder adquirir la base de datos o la información necesaria para poder importarla a nuestro proyecto
y de esta manera simular a un paciente que propiamente está conectado a ese equipo. Como tal, en la página de Fisionet obtuve una base de datos, varias bases de datos, las cuales aportaban información más enfocada a fisiopatologías propiamente de personas eh, con enfermedades en el sistema nervioso que habían sido obtenidas por técnicas de electroencefalografía. Como tal, esta información hasta cierto punto sí es útil, pero bueno, el gran detalle que tenían estas bases de datos era que muchas de estas, al ser información propiamente correspondiente a fisiopatologías, había información un poco, no, no sé cómo decirlo, llamémoslo información que hasta cierto punto no iba a ser tan útil o tan demostrativa para nuestro equipo de electroencefalógrafo. Como tal, yo encontré una página en la cual pude descargar bases de datos como tal, que si bien, bueno, aparece que el blog fue actualizado por última vez en 1999, como tal, hay información bastante reciente acorde a los estatus que corresponden a cada una de las bases de datos, pudiendo obtener información de incluso del 2017. Bien, como tal, en esta página lo que encontramos es un blog en el cual se carga información respectiva a estudios tanto de electroencefalografía, electrocardiografía, miografía, oculografía, estudios que como tal permiten estudiar señales propiamente de cada uno de los sistemas de interés del cuerpo humano. Como tal, yo eh, pude encontrar una, una página contigua a esta, en la cual podemos encontrar una serie de bases de datos muy extensa, bastante extensa, donde cada uno de estos vínculos permite acceder a una base de datos de aproximadamente 46 pacientes. Entonces tenemos bastante información útil y que como tal es bastante demostrativa para nuestros intereses de demostrar cómo funciona un electrocardiógrafo. Yo posteriormente al descargar dicha información procedí a importarla a MATLAB. Voy a compartir mi ventana de MATLAB. Bien, en este momento estoy compartiendo la ventana que corresponde a mi escritorio. En ese momento estamos visualizando propiamente nuestro inicio de nuestro programa MATLAB. Nosotros nos direccionamos propiamente en el directorio donde se encuentran nuestros archivos y nuestras bases de datos, ya algunas descomprimidas. Posteriormente accedimos a la base de datos que nosotros deseamos importar. Damos clic como tal derecho y vamos a la parte o a la opción de importar información. Esto demora unos pequeños segundos. Una vez se ha desplegado esta pestaña en la cual nosotros podemos visualizar cada una de las bases de datos con su respectiva información, propiamente tanto del número de muestras como de los potenciales que se obtuvieron al hacer dichas evaluaciones. Posteriormente a eso, nosotros importamos la matriz de interés o como tal, información que es de interés, que corresponde a esta columna, la columna D, en la cual nosotros obtenemos propiamente la información que corresponde a los potenciales obtenidos durante el estudio de electroencefalografía, perdón, los cuales están dados en microvoltios.
Toda esta información es de utilidad porque nos permitirá modelar propiamente el comportamiento de la señal a lo largo del tiempo. Tenemos que la muestra fue tomada a lo largo de 60 segundos, un minuto. Y bueno, nosotros hacemos el importado seleccionando dicha columna y vamos a dar clic en la opción de importar. Una vez que esté importado, nos va a decir que ya ha sido hecho y podemos cerrar nuestra ventana de importación. Una vez aquí podemos ver que en nuestro workspace tenemos nuestra variable ya cargada, nuestras unidades de información ya cargadas y vamos a nuestro código. Como tal, en ese código tenemos propiamente tanto la redefinición de esta información en una nueva matriz, como el margen de tiempo mediante el cual nosotros vamos a poder tanto plotear dicha información como, como tal poder realizar el guardado de dicha o esa conversión de la información propiamente a lo que viene siendo un archivo de audio, el cual va a poder ser importado propiamente en nuestro simulador de Proteus. Bien, aquí estoy compilando, como tal nos marca un error en esta parte. Y es esto porque tenemos aquí un pequeño detalle respecto al nombre de nuestro eh, archivo que nosotros pretendemos plotear. Bueno, en este caso creo que, bueno, voy a proceder a mostrarlo acorde a las evidencias de nuestro reporte para mostrar cómo es que se visualiza la información ya obtenida y ploteada propiamente por MATLAB. En este caso aquí podemos ver lo que viene siendo el estudio de electroencefalografía a lo largo de 60 segundos. Esas son todas las señales que nosotros pudimos obtener y como tal vamos a emplear para poder importar al simulador. Con estas pequeñas líneas de código, nosotros lo que hacemos es guardar esa información, poder guardarla en forma de un audio en formato .wav, el cual va a poder ser importado propiamente por Proteus. Vamos hacia esa sección. Bien, voy a proceder a compartir pantalla completa de mi simulador para mostrar cada una de las etapas de propiamente de nuestro proyecto de interés. Bien, como tal, bueno, aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestro simulador. Bien, como primera etapa, como mencioné, es la parte de la adquisición de la señal propiamente con electrodos. En este caso, para nuestro simulador, lo estamos haciendo mediante un archivo de datos, una base de datos ya previamente obtenida y reconversionada o convertida a un archivo de audio que puede ser interpretado por ese simulador para nosotros ingresarlo como nuestra información de muestra. Propiamente en esta primera etapa de nuestro programa tenemos lo que viene siendo nuestro amplificador diferencial. En este caso, nosotros requerimos, y así fue calculado y diseñado, para tener una ganancia eh, de propiamente mm, 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 obtuvimos una ganancia de 1000. Tenemos en cuenta, o tengamos en cuenta que nuestra señal está dada en microvoltios, y de esta manera vamos a poder obtener una señal propiamente en milivoltios, lo cual nos va a ser de muchísima utilidad para poder procesar y manipular y posteriormente filtrar la información sin perder información en cada una de las etapas de filtrado, para posteriormente tener cierta ganancia en cada una de estas etapas y obtener una salida propiamente que pueda ser desplegada y visualizada adecuadamente en nuestros desplegadores de información.
Como mencioné anteriormente, bueno, aquí tenemos la parte del amplificador de instrumentación. Tanto los valores de las resistencias fueron calculados y están propiamente en la memoria de cálculo de nuestro reporte. Pero aquí, bueno, a grandes rasgos tenemos como tal el circuito propiamente de nuestro amplificador de instrumentación. Posteriormente, tenemos la etapa que viene siendo a nuestro filtro. Perdón, es un filtro de segundo orden. Es un pasabajas, es tipo Sallen K. Como tal, tiene una frecuencia de corte de 150 Hz a una ganancia de 1.2. Como tal, no es una ganancia muy grande, pero posteriormente a la salida vamos a ver que es de bastante utilidad para poder compensar lo que viene siendo la atenuación propiamente por el filtro. Que bueno, gracias a que es activo a la acoplación de un amplificador diferencial, digo, amplificador operacional, podemos obtener dicha ganancia y evitar pérdida de potencial. Como tal, aquí está diseñado nuestro circuito. Aquí tenemos el circuito que corresponde a la parte de un filtro pasabajas, como mencioné, que es de segundo orden, tipo Sallen-K. En este caso, nosotros propusimos un capacitor de 100 nanofaradios, un factor de calidad de 0.7071 y un valor de K de igual a 1. Nosotros hacemos los respectivos cálculos para poder obtener dicha frecuencia de corte, considerando los parámetros ya propuestos. Y pues como tal obtenemos una resistencia de 12.82 kiloohms, la cual necesitamos, y tanto en R8 como en R9. Tenemos también una resistencia de 153.79 kiloohms, la cual es R11, y una resistencia de 70.76 kiloohms, que es R10, que son propiamente las que se necesitan en nuestro filtro. Para el cálculo del capacitor 2, como tal, obtuvimos un valor de 68.54 nanofaradios, lo cual nos permite obtener las características y parámetros necesarios para nuestro filtro. Esta sería nuestra tercera etapa propiamente de nuestro proyecto. Posteriormente tenemos lo que viene siendo la etapa de nuestro filtro pasa altas. Debemos de considerar que también es un filtro de segundo orden, es del tipo Sallen-K a una frecuencia de corte de 0.15 Hz. Esto, bueno, propiamente corresponde de acuerdo a la información que obtuvimos de nuestro proyecto como tal. Eh, de igual manera, proponemos un valor del capacitor de 100 microfaradios. Perdón, ajá. Una ganancia de 1.1, un factor de calidad de 0.7071 y un valor de K de igual a 1. Eh, ya, bueno, posterior a nuestros cálculos, tenemos como tal que R1, que en este caso va a ser nuestra resistencia 12, va a tener un valor de 2.46 ohms. Y bueno, las resistencias que van a ser R13 y ajá, R13 va a tener un valor de 4.12 kiloohms, acorde a nuestros cálculos. La resistencia R15 va a tener un valor de 4.54 kiloohms y R14 va a tener un valor de 45.36 kiloohms. Estos valores van a permitir obtener esa frecuencia de corte, la cual es necesaria para procesar dicha señal. Esta sería nuestra cuarta etapa. Posteriormente tenemos una etapa de lo que viene siendo de seguimiento, por así decirlo. Es una etapa en la cual nosotros estamos usando la configuración del amplificador seguidor, lo cual nos va a apoyar propiamente o va a cumplir la función de un amplificador aislador para poder pasar propiamente a la sexta y última etapa de nuestro proyecto, que va a ser un pasabandas, el cual, bueno, de igual manera es un filtro pasabandas de segundo orden. De igual manera es Sallen-K y bueno, todos los cálculos de igual manera están ubicados en nuestra memoria de cálculo.
tenemos en este caso un filtro pasabandas, de 60 hertz. La frecuencia de 60 hertz, propiamente fue, escogida porque, eh, debemos de considerar que estas señales fueron adquiridas propiamente con equipos que están alimentados mediante corriente alterna, mediante alguna clavija enchufe, lo cual debemos de considerar que, dicha alimentación va a estar, proyectada como tal en nuestra señal, y considerando que esa es la frecuencia de alimentación, de 60 hertz, a lo cual, consultando propiamente nuestra base de datos fue, adquirida dicha señal, debemos de hacer un filtro el cual, rechace esa banda para poder, eliminarla y evitar que ésta, perturbe como tal nuestras señales. Como tal, tenemos, bueno, todos los cálculos que corresponden a ese filtro pasabandas, están como tal en la memoria de cálculo, y propiamente tenemos que, bueno, ese es un filtro pasabandas de igual de segundo orden, tipo Salem-Key de 60 hertz. Como tal, aquí tenemos, todas las etapas, las 6 etapas que se requieren o que se pidieron propiamente para hacer, nuestro electroencefalógrafo. Y bueno, como tal, bueno, como ya mencioné, aquí tenemos, propiamente la punta de entrada de audio, la cual es, propiamente, equivalente a la señal de electroencefalografía que ya obtuvimos en la página de Internet como base de datos. Y posteriormente, en lo que viene siendo la salida, utilizamos una punta de prueba analógica, la cual nos va a ayudar a visualizar dicha información. Como tal, aquí tenemos unos, llamémoslos monitores, mediante los cuales nosotros vamos a poder visualizar tanto la información que fue obtenida posterior al procesado y posterior a lo que viene siendo, el tratado de la señal y filtrado. Aquí como tal podemos ver la señal de entrada, de color amarillo. Eso es una señal bastante pequeña, con valores en microvoltios, lo cual, como tal, es una señal, muy, 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 muy pequeña, la cual es, fácilmente, perdible o confundible incluso con el ruido, tanto de interferencia electromagnética como, la frecuencia propiamente acoplada por nuestro sistema de alimentación. Aquí como tal, como mencioné, aquí tenemos nuestra señal de entrada, que podemos ver que tiene bastante ruido, que está dentro de,